Estoy en comunicación con el prestigioso economista argentino, el diputado nacional mandato cumplido, el doctor Eduardo Conesa. Eduardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy gentil como siempre. Bueno, el gusto es mío. Le mando un gran abrazo, Juan Cruz. Yo varias veces lo entrevisté y usted demostró que está en contra de dolarizar la economía. ¿Cómo se puede entender que Milei sigue insistiendo con esa propuesta? ¿Y cómo sería dolarizar la economía sin tener tanto impacto social como ocurrió en otras latitudes? Bueno, yo creo que últimamente Milei ha retirado su propuesta de dolarización y en todo caso este, ha dicho que la llevaría a cabo en 3 o 4 o 5 años. Pero yo creo que en la última versión que yo he visto del programa de La Libertad Avanza ya no se habla de dolarización. O sea que creo que se han dado cuenta de las dificultades que tiene esa propuesta porque simplemente no hay suficientes dólares en el Banco Central para cambiar por los pesos y obviamente las consultas que deben haber hecho con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de los Estados Unidos, se me ocurre, deben haber sido negativas, porque ya en la época de Menem y de Roque Fernández, se quiso dolarizar. Ustedes se acordarán que Menem quería la reelección, la re que él Así llamaba, es, en el 99. ¿no? Al final de su mandato, y él estaba convencido de que no debía computarse los primeros 6 años, sino a partir de 1994, después de la reforma, 4 años y después otros 4. Esto era una interpretación antojadiza, pero él ya había presentado un recurso de amparo ante el juez Augusto Fierro de Córdoba, un juez federal. Desde ahí iba a ir a la Cámara Federal y después a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, designada por él, le iba a decir que sí, que podía presentarse. Pero le avisaron que la convertibilidad iba a estallar. Y entonces la solución era directamente dolarizar para evitar que la convertibilidad estalle. En lugar de establecer el peso como moneda, directamente pasar directamente al dólar a la razón de 1 a 1. O sea que esto se intentó en aquella ocasión y el Banco de la Reserva Federal, que estaba presidido por Alan Greenspan, un gran banquero central, dijo categóricamente que esto es imposible y que no estaba de acuerdo, y además lo consultó con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que era Lawrence Summers. El economista Lawrence Summers, en realidad, el verdadero nombre era Lawrence Samuelson, porque era sobrino de Paul Samuelson, el famoso premio Nobel. Lo que pasa es que el padre, como el hermano era tan famoso, decidió cambiarse el nombre de Robert Samuelson a Robert Summers. Y entonces el hijo era el secretario del Tesoro, Lawrence Summers, un gran economista graduado en Harvard, profesor de Eduardo, en líneas Harvard, etcétera. generales, ¿a También Estados dijo Unidos le directamente gustan esto es que los imposible. países estén O sea que se dolarizados? rechazó. ¿Cómo? En líneas generales, ¿a Estados Unidos le gusta No o lo le entiendo. conviene que los países estén dolarizados como Ecuador, El Salvador y Panamá en nuestra región? Bueno, son países muy pequeños que para Estados Unidos son totalmente irrelevantes. Este, Ningún país dolarizado tiene un gran crecimiento económico. Todos los países dolarizados se han estancado. Ecuador se ha estancado. Quizá el país que primero dolarizó fue Liberia. Liberia, como usted sabe, se estableció en 1823 porque había un gran número de esclavos negros en los Estados Unidos que no quería ser esclavos, y entonces el presidente Monroe de Estados Unidos les ofreció volverlos al África y conquistó una porción del norte del África, les dio un territorio y ahí mandó a los ciudadanos norteamericanos negros a establecerse en el
en el noroeste de África y fundaron el estado de Liberia. Bueno, ahí los ciudadanos negros norteamericanos esclavizaron a los negros locales, y, este, eh, y usaron la moneda dólar. Y bueno, el resultado de usar la moneda dólar fue desastroso. Liberia no tuvo ningún desarrollo económico, golpe de Estado a cada rato, realmente no funcionó. Y Ecuador, usted ve que no es un país que realmente se desarrolle, ni El Salvador tampoco. Ahora, Bukele con este asunto de perseguir a los criminales, en fin, se ha hecho famoso, pero esto no quiere decir que El Salvador progrese. Eduardo, la Además gran son países muy incógnita, ¿cómo chiquitos. progresa Argentina? Porque hoy se ve que Bueno, por el eso, dólar está disparado, que no hay Argentina con la congresos dolarización no inversionistas. va a progresar, no va a progresar porque la dolarización significa que no tenemos banco central. Y cuando un país no tiene banco central, ocurre que los bancos no pueden redescontar los créditos en dólares en el Banco Central. Entonces, como los bancos no prestan el capital propio, sino el capital de los depositantes, Así es. ¿eh? O sea, prestan el capital de los depositantes. Si los depositantes de dólares en los bancos piden la restitución de los depósitos, lamentablemente esos dólares están prestados en hipotecas en dólares, en préstamos en dólares a empresas, y los bancos no tienen los dólares y no pueden ir al Banco Central de la República Argentina a pedirle dólares porque el Banco Central de la República Argentina no emite dólares. El resultado es que entonces los bancos quiebran y se producirían quiebras bancarias masivas cada 2 o 3 o 4 años, y ciertamente caos. Calcule usted el caos que se produjo en el 2001 cuando había una cantidad de depósitos en dólares, los depositantes pedían a los bancos, incluso a los bancos norteamericanos, al El Citibank, famoso corralito. claro, le pedían, los depositantes les pedían la restitución de los depósitos en dólares al Citibank y otros bancos extranjeros, y estos habían prestado esos dólares a hipotecas y a empresas argentinas que no podían devolver. Y entonces, bueno, usted sabe lo que ocurrió, casi la ciudadanía argentina, la bronca que había contra los bancos, casi incendian la City porteña, ¿no? O sea, nosotros ya tuvimos una experiencia al respecto. La dolarización no funcionó, la quiso establecer Roque Fernández, el Banco Central de los Estados Unidos le dijo que no, la quiso establecer Pedro Pou, el Banco Central de los Estados Unidos dijo que no, lo mismo el secretario del Tesoro, como decía yo recién, Robert Summers. O sea, es una salida imposible, por eso es que seguramente ya Milei habló con la gente del Fondo Monetario y seguramente hubo contactos con el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y seguramente rechazaron la propuesta de dolarización. Por eso es que últimamente Milei la borró del programa de la Libertad Avanza. Yo he visto este, el último programa que lanzó la Libertad Avanza, se propone una gran cantidad de reformas al sistema jubilatorio, este, mm, al sistema de contrato de trabajo, Doctor, ¿son viables estas reformas del propuestas a Estado, nivel etcétera, técnico? etcétera, pero en ningún lugar aparece la dolarización, ¿Son por lo viables menos en a la nivel última versión que yo he económico, visto. técnico, las propuestas de Milei? ¿Cómo? ¿Son viables las propuestas de Milei a nivel técnico? Porque no Precisamente el todos mismo son Milei creo que economistas las que ha pueden retirado. ver si la propuesta es ejecutable o no. Claro, yo creo que el mismo Milei las ha retirado porque no son viables. La última pregunta, Este, doctor. Siempre se sí, ha dicho en Argentina que antes el país era mejor que el actual. ¿Usted considera que cuando era joven, el país era mejor o es un mito o una justificación decir que antes Argentina estaba mejor que ahora? vea, cuando yo era joven, sí, ciertamente el país era mucho mejor que en la actualidad.
Cuando yo era muy, muy joven, digamos, cuando yo tenía 5 o 6 años, este, el orgullo que teníamos los argentinos de ser argentinos era proverbial. Cuando yo era niño me enseñaban aquel santito que decía, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho la República Argentina. Y todos los niños de 3 o 4 o 5 años decían ese cantito. Este, Era un orgullo ser argentino. Buenos Aires era prácticamente la capital de América del Sur. La Argentina tenía un PBI 50% más alto que el brasileño, a pesar de que el Brasil tenía 150 millones de habitantes y la Argentina solamente 15. Bueno, a pesar de ello, el PBI global de Argentina era más alto que el brasileño, 50% más alto. Realmente había un orgullo de ser argentino impresionante. Cuando yo era niño, ¿no? Me acuerdo, yo tenía 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, ¿no? Eso, este, incluso cuando yo era más joven, 18, 20 años, después de la época de Perón, todavía en la Argentina había un cierto orgullo. En la época de Perón, la economía se atrasó. Antes de Perón, estábamos en el cuarto, quinto lugar en el ranking de PBI per cápita del mundo. En la época de Perón se atrasó unos 10 o 20 puestos. Este, en el año 1950 nos pasó a Alemania Occidental, en 1952 Francia, en 1960 Italia, llegó a tener más un PBI per cápita más alto que Argentina. En el año 1970 España llegó a tener un PBI per cápita más alto que Argentina. O sea, Argentina fue perdiendo posiciones y hoy estamos muy atrasados, estamos en el número 80. O sea, los argentinos hemos perdido el orgullo nacional porque teníamos un gran país y de repente todo esto se cayó. Calcule usted que en el año 1936, yo por ahí tengo un libro de un economista inglés famoso, un tal Colin Clark, que hacía proyecciones del PBI per cápita. Colin Clark, lo mismo que Simon Kuznets, fueron los dos pioneros en el cálculo de las cuentas nacionales de los países y el PBI per cápita, cosa que recién se inició en el decenio de los años 30. Bueno, en 1936 Colin Clark publicó un libro en Inglaterra que se llamó The Conditions of Economic Progress, las condiciones del progreso económico, y hacía proyecciones sobre cuál sería el PBI per cápita de los países en el año 1960. Y en aquel año de 1936 hacía cálculos que decía, para 1960 el país más rico del mundo, el que va a tener el PBI per cápita más alto del mundo, va a ser la República Argentina. Y fíjese dónde estamos ahora. O sea, hemos perdido ciertamente una gran oportunidad. El país está este, superviviendo en la miseria. Tenemos una gran cantidad de compatriotas que viven revisando los tachos de basura, una gran pobreza. Evidentemente, la política económica que han seguido los gobiernos desde prácticamente de la época de Perón hasta la actualidad ha sido calamitosa. Hubo este, algunos pequeños periodos donde se creció algo. Por ejemplo, entre 1956 y 1972, el PIB per cápita entre esos, entre esos 2 años, es decir, 17 años, creció en un 30% más o menos. O sea, empezamos a salir. El PBI global en ese periodo creció en un 70%, empezamos a salir, pero a partir de 1972 hasta ahora ha sido un constante descenso, permanente, permanente, caída con muy pocas excepciones, y esto se ha hecho bajo gobiernos civiles, bajo gobiernos militares, este, eh, bajo gobiernos que se titulaban liberales, pero que aplicaron mal el liberalismo.
como el doctor Martínez de Oz o el doctor Cavallo. Lo cierto es que esto no ha funcionado. La República Argentina no ha crecido. De manera que la esperanza es que el doctor Milei, que tiene ahora todos estos datos sobre el desarrollo de la historia argentina, este, se decida a implementar un plan económico desarrollista. Yo le mandé un plan económico desarrollista. En el, hace algunos días di una conferencia en el Partido Demócrata, que fue el antiguo Partido Autonomista Nacional, que después cambió de nombre por el Partido Demócrata. Y bueno, durante esa época del gobierno de ese partido, la Argentina creció, digamos, extraordinariamente bien y eh, este, yo di una conferencia en ese sentido en el partido, la di hace unos 10 días, y le puedo mandar el texto de la conferencia si usted quiere, y ahí está explicado qué es lo que hay que hacer para crecer, ¿no? Está todo clarito, en fin, sería muy largo ahora explicarlo, pero la conferencia tardó más de 2 horas, pero Aparte, usted si publicó usted quiere varios le puedo libros y tiene mandar una página web donde la gente el puede PDF acceder de la a sus conferencia. publicaciones. Muchísimas ¿Cómo? gracias, doctor. Muy amable como Un siempre. Que gusto, viva la patria. un gusto, un gusto.